estamos en el capítulo 2, faltando solo 1/3 para concluirlo y posteriormente desarrollar la última unidad de nuestra asignatura. O sea, estamos en la recta final de nuestro curso. Hoy vamos a hablar de los despidos por causa justa, o sea, de los despidos justificados, como le llaman cierto sector de la doctrina, con carácter sinónimo. También hemos de hablar de los despidos arbitrarios y de los despidos indirectos. Estamos hablando dentro del rubro de la extinción del vínculo de trabajo con carácter específico, con propósito específico del tema vinculado a los despidos. La lección de hoy, señoritas y señores estudiantes, no va a ser muy extensa, pero tiene variedad de preceptos, razón por la cual les pido estar atentos. Esta es una lección de la que fácilmente puede extraerse hasta 2 o 3 evaluaciones completas, solo sobre esta lección. Entonces, a buen entendedor, pocas palabras. Por favor, préstenle particular atención a la lección de hoy. Desconéctense de cualquier otra cosa que reste su atención. No se distraigan, concéntrense, sé por qué se los digo. Así que, por favor, acompáñenme en el desarrollo de estos temas con la mayor predisposición, porque el propósito de la creación de conocimiento, que es objetivo y finalidad del estudiante, tiene que ser encaminado hoy bajo esas variables. Muy bien. Como hemos visto, el tema es despidos por causa justa, arbitrarios indirectos. Lo primero que tenemos enfrente es un cuadro elaborado por el doctor Luis Nava sobre la clasificación de los despidos. Llega incluso a otras categorías que vamos a ver más adelante, o sea, en la siguiente lección, pero vamos a centrarnos en el aspecto medular. Esta tabla, cuyo autor mencionamos, ayer nada más un estudiante, colega vuestro en otra asignatura me decía, profesor, ¿cómo se cita un dibujo, una foto, una imagen, un gráfico, ahora que está tan de moda imputarle carácter de plagio a cualquier cosa? Ustedes han visto que nosotros somos sinceros y totalmente auténticos en el material que compartimos con ustedes. Los contenidos que son de nuestra autoría, pues se los planteamos de esa manera. Pero los contenidos que son de otros autores, como por ejemplo esta tabla, cuando se trata de una presentación, porque esto no es una tesis, no es una monografía, no es un trabajo de investigación, pues llevan siempre en la parte infine la referencia, como ven ustedes, de quién es el autor, de dónde lo hemos tomado. Esta tabla, por supuesto, no tiene estilo APA, que eventualmente es el formato en el cual el actual presidente de la República habría redactado su tesis de lo que ha trascendido, ¿no? Y se ha podido ver, permitiendo además dilucidar cómo cierto sector de la prensa pues es absolutamente ignorante en los temas de redacción de estilo, ¿no? Porque decían, ¿cómo es posible que no tenga un solo pie de página? Pues yo puedo estar ante un documento que no tenga ni un solo pie de página y no por eso está plagiado. Porque el pie de página es la fórmula natural de citación del estilo Vancouver, que era más o menos el estándar en temas de derecho hasta hace unos, ¿qué? ¿10 años atrás? ¿De pronto 9 años atrás? Hoy ya no se utiliza. No obstante, en el mundo anglosajón, el estilo de citación era el del Blue Book, así se denomina. Se denomina todavía porque existen, son estilos, ¿no? Las instituciones académicas son las que adoptan esos estilos. Algunos con mayor énfasis, otros con menor énfasis. El estilo Vancouver, o sea, el de pie de página, era más propio de la biología, de la medicina, de las ciencias de la salud. Y como les digo, sobre todo en el mundo anglosajón, donde más se investiga, y eso hay que reconocerlo, el estilo de citación era el Blue Book. Ahora, APA no es que tenga, pues, 50 años de vigencia, ¿no? Pero en los últimos años, progresivamente, y pese a que su horizonte estaba pensado en ciencias sociales, ha ido capturando progresivamente otras disciplinas, prácticamente se ha apoderado de todo el mercado, ¿eh? Y no necesariamente porque sea más simple, más fácil, sino que, digamos, es más expeditivo al momento de redactar. Pero al margen, porque como vuelvo a repetirles, una presentación, un PPT, no es una monografía, una tesis, un artículo de investigación, un artículo académico, pues puede utilizarse el mecanismo que sea. De lo que se trata es de ser sincero.
Y al ser sincero, de comportarse con ética en el manejo de lo que uno está haciendo. Y a propósito de esa pregunta de su colega, me di a la idea de compartir así, en breves minutos esto, que todos los estudiantes universitarios del país deben de tener presente. Hasta el semestre pasado yo era muy insistente en lugar de los controles de lectura en propiciar resúmenes, o sea, instrumentos redactados en las diferentes asignaturas que estaban a mi cargo. Pero de verdad, yo no he podido ya con la incomodidad de tener que estar revisando cada semana copy-page, copy-page, copy-page. Ya están viendo lo vergonzoso que es, o lo vergonzoso que puede ser, lo penoso que puede resultar para un estudiante tener que confrontar una situación como la descrita. De verdad, yo siento vergüenza ajena, ¿no? Siento vergüenza ajena por los sujetos, por los que están involucrados, por las instituciones que están involucradas. Me dan muchísima pena, sinceramente. Pero eso es más frecuente de lo que pensamos y está más vigente en la cantidad de cosas que hacemos. Perdónenme, pero nosotros no escapamos de esa situación. Y con el corazón en la mano, pues díganme si alguna vez no se han sentido tentados y si es que específicamente no se han portado de esa manera. En la escuela, en la primaria y en la secundaria, nos estimulan a hacer eso como trabajo. No hay ninguna diferencia respecto de un tratamiento correlativo serio en relación a estos temas, como si efectivamente, pues, diera lo mismo, ¿no? Hurtar las ideas, el pensamiento, ¿no? Los conceptos de otro y presentarlos como propios y frente a eso intentar impunidad, ¿no? Como si nada pasara. Porque de eso se trata un plagio. Entonces, por favor, o sea, diferencien en todo caso la paja y el trigo. En esta asignatura nosotros no somos teóricos. Cuando utilizamos fuentes decimos de dónde vienen. De eso se trata. No de que es que acá, ¿dónde está el pie de página? ¿Dónde está esto? O sea, como si el pie de página fuese la garantía, ¿no? Ut supra, de que lo que estoy haciendo no es un plagio. Acá uno está actuando con ética. Simplemente esta parte, este brevísimo segmento de lo que estamos presentando, no es mío, no es fruto de mi abstracción intelectual, es fruto de alguien más. Decimos de quién es y lo usamos, porque lo podemos usar. Cualquier texto es utilizable, per se, señalando la fuente. O sea, ¿de quién es? Así de simple es. A ver si eso lo vamos internalizando, porque a veces tengo la impresión de que ni siquiera las instituciones hacen mucho en un afán de contribuir sobre la verosimilitud o digamos, sobre la integridad de su producción intelectual, ¿no? Entonces, cualquier espacio es bueno para reflexionar, aunque sea minuto y medio en relación a este tema. Y decíamos que sobre la clasificación de los despidos podemos tener en cuenta este esquema desarrollado por el profesor Nava bajo el prurito de esta tabla, un poco con una explicación rápida que vamos a hacer, pero que ustedes deben de tener muy presente, incluso como una guía, como un mapa, como una suerte de hoja de ruta, cuando se trate de resolver preguntas, ya sea de control de lectura o de evaluación escrita, si es que hablamos de estos temas, porque entendiendo estas pequeñas diferencias que vamos a explicar ahora, creo yo que como un tablero de control, sabemos de qué estamos hablando en el ámbito del despido. De hecho, este trabajo no es nuevo, lo vengo utilizando como fórmula de enseñanza hace ya muchos años. Yo sé que hasta colegas, ¿no? O sea, abogados, profesionales que ya están en ejercicio, cuando tienen dudas sobre los alcances temáticos de los diferentes tipos de despido, vuelven a esta fuente para poder entender y recordar en su caso de qué se trata, digamos, la delimitación conceptual que la propia norma hace respecto de los tipos de despido. Muy bien, vamos a esto entonces. Dice, clases de despido. Despido causado o justificado. A no confundirlo con el despido incausado, que lo vamos a ver en la siguiente clase. El despido justificado, tal vez esto, ¿no? De despido causado, pudiéramos ponerlo en otro color, ¿no? Porque la doctrina le llama despido causado, más la legislación habla de despido justificado. Está en el artículo 34 del Decreto Supremo 0397-TR. Y tiene que ver, como lo hemos estudiado en la clase pasada, con las causales de despidos. ¿En qué medida está, pues, causalizado o justificado un despido? En la medida en la cual se haya hecho el ejercicio de subsunción entre los hechos y el derecho. O sea,
hemos hecho coincidir bajo la lógica penal o penaloide de la tipificación, o sea, aquello que la norma ya establecía respecto de un suceso que se ha presentado en la coyuntura. Entonces, si hablamos de la conducta con el artículo 23, si hablamos de la capacidad con el artículo 24, bajo los pruritos que ya hemos explicado. Y tengamos presente lo siguiente, señoritas y señores estudiantes. Si confrontamos un despido que está justificado, o sea, que hubo razón para echar al trabajador y bien echado está el trabajador, conforme a la propia protección diseñada al respecto del decreto Supremo 0397-TR, texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, este despido no da lugar ni a indemnización ni a reposición. ¿Por qué? Porque consiste en el ejercicio regular de la potestad patronal de decir, ¿no?, que el vínculo se rompe porque hay una razón que lo amerita, que lo justifica. Entonces, cuando estamos ante una razón coherente, nadie dice exacta, perfecta, justa, no vamos a utilizar superlativos, simplemente una razón coherente, diseñada en la norma y que encaja con los hechos, materia de imputación, el trabajador va a estar siempre bien echado. Entonces, esta es una afirmación que nos lleva hacia otra. El 90% de los conflictos en materia de trabajo donde el empleador no tiene éxito, o sea, donde el empleador es sancionado con la reposición o la indemnización como consecuencia de haber despedido de modo injustificado a un trabajador, es porque el empleador no sabe despedir, no por otra razón. No porque el sistema esté en su contra o porque el derecho del trabajo siempre es favorable a los trabajadores. Esas son justificaciones de perogrullo. Aquí centrémonos en aquello que definitivamente tiene acicate objetivo, que nos permite mirar con sinceridad un fenómeno y de cara al futuro. Porque en el Perú, realmente, mucho de la conflictividad tiene que ver con la aptitud de quienes administran estos elementos y que están en capacidad de decir, pues, en qué medida o en qué momento o bajo qué condiciones se echa a un trabajador de su empleo. Y al hacerlo, ¿no?, adoptar conciencia absoluta de la responsabilidad con la que se debe de actuar al momento de implementar estas medidas. Por supuesto, la razón del desapasionamiento, del distanciamiento con estos factores, el no jugar con fuego, porque al final las consecuencias pueden ser letales, ¿no? El no ser visceral al momento de echar, es fundamental. Estas son decisiones que se adoptan con la cabeza fría. Razón por la cual el escenario práctico en el que en algún momento se van a encontrar ustedes, si es que deciden abrazar la especialidad del derecho de trabajo, les va a hacer mucho bien al permitir que cobre sentido desde el punto de vista aplicado a aquellas cuestiones que ahora estamos estudiando teóricamente. Veamos entonces lo que desde el propio artículo 34 se nos plantea como despido arbitrario, o sea, contrario sensu a un despido justificado, tenemos al despido arbitrario, o sea, al despido unilateral y sin razón, bajo dos variables, como estamos viendo allí. Por no haberse expresado causa alguna, o sea, no se dijo nada. Simplemente se le cerró la puerta en la cara al trabajador, lo cual también puede ser catalogado como un despido injustificado, en una variable o en un golpe de timón constitucional a algo que legalmente, están viendo ustedes, el artículo 34 del decreto Supremo 0397-TR explica con soberana categoría. Entonces, alguna vez un estudiante me dijo, profesor, eso quiere decir que en materia de despido, la protección tiene doble dimensión, tiene dimensión constitucional y tiene dimensión legal. Efectivamente, así es. O sea, ¿qué? Porque la Constitución lo dice, la ley no lo va a desarrollar, contrario sensu, porque está establecido en una ley, la Constitución ya no tendría que decir nada. Tiene doble dimensión y en todo caso se tendrá que actuar con inteligencia para ver en qué medida ante un mismo supuesto utilizamos un vehículo u otro, siendo que el camino regular para la protección de los derechos del trabajo está aquí en lo que estamos explicando ahora, o sea, en el propio derecho del trabajo. O yo les pregunto, cuando una pareja de esposos se quiere divorciar, acude a un proceso de amparo para que sea un juez constitucional quien los divorcie. O cuando un menor quiere ser adoptado, pues no sé, acudimos a un habeas corpus para el juez constitucional lo resuelve.
Es un comportamiento hasta de desprecio, ¿no es cierto?, por la materia, entender que el derecho constitucional va a lograr lo que el derecho natural no puede. Y vean que el derecho natural sí lo establece. Lo que pasa es que en materia de trabajo, mucho aficionado y por mucho tiempo le ha hecho daño a esta materia, haciendo creer o intentando hacer creer que el derecho del trabajo, pues, es minusválido, ¿no?, para el logro de sus objetivos, lo cual no era cierto, simplemente que mucha gente se ha comedido a husmear, y perdonen que utilice verbos así de criollos, pero a husmear en ámbitos que han ignorado, ¿no?, y que por lo visto nunca han dominado, y han creído pues que el derecho del trabajo no era lo suficientemente competente para, por ejemplo, reponer un trabajador, cuando desde el punto de vista del jus proprium, o sea, del derecho sustantivo del trabajo, sí era posible. Pero como no sabían cómo hacerlo, acudían pues al fácil expediente de amparizarlo todo, ¿no?, y de hacernos creer o generar la ilusión que el derecho constitucional era la respuesta ante las lagunas del derecho del trabajo. Falso, falso. Díganme en qué otra materia pasa eso. Cuando algo no marcha en materia civil, las cosas se amparizan. Cuando algo no marcha en materia penal, las cosas van al habeas corpus. Cuando las cosas no marchan en materia tributaria, ¿qué acudimos? Al derecho internacional. ¿Así funciona? Realmente ridículo, ¿no? Y qué pena por quienes a mediados de los 80s gran parte de los 90s han permitido esa forma de comprensión totalmente baja, chapucera respecto de una disciplina que nada les había hecho y que simplemente desconocían, razón por la cual se originaron estos problemas. Entonces, ¿estamos ante un despido arbitrario contrario a un censo del justificado? Sí, por no haberse expresado causa o por invocar una causa, pero no poderse demostrar en el proceso, automáticamente lo que tuvo tal vez hasta coherencia no tiene realidad, ¿no? No tiene correlato en los hechos, no se puede probar. Entonces, estamos ante un despido arbitrario con protección legal de indemnización. La protección natural del despido arbitrario es la indemnización. Veamos lo que nos dice el artículo 29 y sus causales. Las veremos con más detenimiento más adelante. Por ejemplo, cuando se despide a alguien por ser dirigente sindical, por ser mujer en estado de gestación, por razones de idioma, de raza, o sea, el denominado despido por discriminación. Nos ubica en la categoría del despido nulo, o sea, del despido que no debió de ser. Por supuesto, nunca nadie pues va a agarrar un papel o va a mojar en tinte y le va a decir, señor, desde mañana usted no viene porque acabo de descubrir que usted es aprista, ¿no? Y acá en mi empresa no trabajan apristas. Pues. Se estaría poniendo la soga en el cuello ese empleador. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Que el empleador intenta justificar la verdadera razón de su decisión a través de la yuxtaposición de un otro elemento totalmente diferente. Entonces, quiere hacer consentir de que el trabajador ha faltado el respeto, o que llega tarde constantemente, ¿no? O que ha incurrido en abandono, o que ha robado enseres, o que ha incurrido en competencia desleal, o en su defecto que ha suministrado información falsa. O sea, da la apariencia de una causal, que muestra como mascarón de proa cuando la verdadera razón va por dentro. Naturalmente, la sanción a este procedimiento irregular, antilaboral del empleador es la reposición. O sea, quien nos dice que la reposición no estaba vigente en nuestro ordenamiento, pues nunca leyó la norma. Claro que estaba vigente, reservada para estos casos, desde el punto de vista normativo. Hoy, con la Ley Procesal del Trabajo ya vigente casi ya 15 años, la reposición es materia demandable de modo directo, sin que la Constitución haya sido modificada, ni estemos reinterpretando los alcances de los artículos 26, 27, 28 de la Carta Magna. No hay necesidad. Por ende, no es el derecho constitucional, y nunca lo fue, la respuesta ante la necesidad repositoria de un trabajador, ¿no? O sea, de restitución en el puesto de trabajo. Difícil, por supuesto, probar, ¿no? Es decir, oiga, la verdadera razón por la que me están echando es que soy dirigente sindical. Por supuesto, el empleador simula que yo he sido, pues, incumplido de mis obligaciones, que he llegado tarde, pero la verdadera razón es esta. Y habrá que ser muy hábil para poder demostrar eso
Y también muy hábil para poder desanudar eso en defensa de los intereses patronales, si es que realmente no es así. Porque pudiese ser, por ejemplo, que un dirigente sindical en actividad efectivamente pues le haya robado a su empleado y que no se esté haciendo un despido disimulando situaciones, sino todo lo contrario, ¿no? Que diciéndose la verdad se le quiere echar. O sea, menudo trabajo el que tiene aquel que se mete en un proceso de despido nulo, ¿no? Y por supuesto, magnánima la sanción ante la evidencia de que estemos ante un despido chapucero que la reposición, ¿no? Esa es la lógica de la 0397TR. O sea, no, aquí cuando a veces quienes no conocen de qué se trata y intentan alguna explicación y sueltan conceptos, mil cosas pueden presentarse, ¿no? Vamos con el despido indirecto, el artículo 30. Los actos de hostilidad. También comportamiento antilaboral de parte del empleador. Por ejemplo, no pagarle la remuneración, disminuir la remuneración, cambiar al trabajador a una serie distinta con el propósito de perjudicarlo, los actos contra su dignidad, etc. No es que cualquier cosa que no le parezca al trabajador es acto hostil, ¿eh? Es más, en el ámbito común al acto de hostilidad le conocen como hostigamiento. El hostigamiento es otra cosa. Y en el ámbito del trabajo se reduce por mandato expreso de la ley, no de esta, sino de otra ley, al hostigamiento sexual. Antes el hostigamiento sexual era un acto de hostilidad, pero será ya hace unos 10 o 12 años que ha salido de la esfera de los actos de hostilidad y ahora tiene su propio tratamiento jurídico, incluso su propio procedimiento. Pero ¿por qué llamarle despido indirecto a esta figura? Porque es lo que le llaman en España, por ejemplo, el despido por cobardía, ¿no? El empleador no tiene la entereza o la batería probatoria necesaria para echar de modo directo al trabajador, entonces lo cansa, ¿no? Lo cambia de puesto, no le paga menos, le demora, ¿no? Lo somete a situaciones infamantes, a ver si en algún momento dice, me voy, no prefiero irme a tener que estar soportando esto. Es un despido por cobardía, ¿no? Por cierto, es el trabajador el que se da por despedido en el despido indirecto, porque por algo se trata de algo que acabamos de decir, tiene un encuadre por cobardía, ¿no? Es el trabajador el que se da por despedido. Más, también se puede combatir la situación procurando el respeto de la situación o de la continuidad del vínculo a través del emplazamiento de cese de actos de hostilidad, o sea, para que esa conducta irregular antilaboral del empleador termine. No me ha estado pagando, que me pague, pues. Me ha reducido, que me reintegre, ¿no? Me cambió a Tacna, que me regrese a Lima. ¿Me entienden? Entonces, para eso, la pretensión es cese de actos de hostilidad. No es indemnización por despido. Pero si el trabajador dice, no, está bien, me han hostilizado, he emplazado, no se quieren enmendar, entonces me doy por despedido, ¿no? Ya que este empleador es tan cobarde que no puede echarme directamente, me doy por despedido y la consecuencia es la indemnización. En el caso del despido indirecto, o sea, aquel donde el trabajador se asume con vínculo resuelto. Miren qué interesante, ¿eh? O sea, bajo la explicación de este cuadro, así de sencillo, pero genialmente planteado, no por nosotros, sino por su autor, queda clarísimo que podemos entender de mejor manera aquellas categorías que forman parte de este capítulo, este apartado de nuestra asignatura. Vamos entonces, despido por causa justa. ¿Qué dice el maestro Francisco Gómez Valdés? Dice lo siguiente: es la decisión patronal de poner término a un contrato de trabajo en curso de ejecución, en virtud de que el trabajador ha faltado grave e injustificadamente a sus deberes contractuales esenciales y o disciplinarios, por acción u omisión. Creo que esto responde a algo que alguno de ustedes me planteaba a través del correo electrónico, ¿no? Me decía, o sea, las negligencias, lo que el trabajador hace y qué pasa cuando el trabajador no hace lo que tenía que hacer. Ahí está la respuesta. La genialidad del maestro Gómez hace de que en su definición todos los elementos estén. O sea, no solo juega lo que se hace, también lo que no se hace, por acción u omisión, y que haya causado daño a la empresa, haciendo imposible, por este hecho, la permanencia del trabajador en su centro de trabajo. Por esta razón, a este tipo de sanciones la doctrina las conoce como despido por motivos personales. Por cierto, la formación del maestro Gómez Valdés
es en la Sorbona de París, y es en Europa donde se le conoce así, ¿no? El despido por motivos personales, o sea, por motivos de la persona, se quiere decir. A eso que le hemos llamado causas vinculadas con la conducta del trabajador, ¿no? En Europa le llaman motivos de la persona, sobre todo en España. Y también en Francia, por supuesto. Entonces, cuando la motivación del despido emerge en el sujeto, la persona, en el contexto, en la idea del derecho del trabajo, es el trabajador, no el empleador. Porque casi siempre el empleador es una corporación, entonces la persona es el trabajador. Entonces, cuando se habla de motivos personales, se habla de que es la incidencia del actuar o el no actuar, razón por la cual la negligencia está implícita en eso, ¿no? O sea, el comportamiento no deseado, porque me decía el compañero que escribí, que seguramente está asistiendo hoy a clases, ¿no? Bajo su explicación, profesor, da la impresión de que para que haya falta grave, el trabajador siempre tiene que actuar dolosamente, o sea, con el propósito de dañar a su empleador. Por supuesto, tiene ese encuadre. Pero también cuando no tiene el propósito, pero la consecuencia es gravosa, los resultados van a ser los mismos. ¿Importará el afán, el propósito? O sea, ¿importará la voluntad con la que se actuó cuando la consecuencia es igual de faltosa? Pensemos en la primera causal, en el literal A del artículo 25 de la 03. El incumplimiento de obligaciones de trabajo. Dice, el incumplimiento doloso o voluntario, ¿no?, de las obligaciones de trabajo. No, simplemente dice el incumplimiento. Ahí está compilado todo, ahí está resumido todo. Voluntarioso o no voluntarioso, ahí va a caer la situación. Ya allí nos vamos a ver y en su momento nos veremos. Así que la negligencia también está incorporada. Importa poco si el trabajador era consciente de que al retirarse del centro de trabajo, pues no iban a haber consecuencias. ¿No? Lo sentimos mucho. Tal vez tuvo toda la intención de que las cosas fueran bien. Se encomendó al Espíritu Santo, pero no le ligó, pues, ¿no? Entonces, a entenderlo. Miren, por eso la genialidad del maestro Gómez al aportarnos esta definición en relación al despido por causa justa. Veamos luego lo que nos dice el artículo 34 del Decreto Supremo 0397, nuestra norma, que ya le hemos citado varias veces esta disposición, sobre todo en el cuadro que acabamos de explicar. Nos dice, el despido del trabajador fundado en causas relacionadas a su conducta o su capacidad, no le da derecho a recibir una indemnización. Lo dice con claridad el artículo 34. Y en una relación coherente de max-min, o sea, quien puede lo más, puede lo menos, ¿no? Quien puede lo menos, puede lo más. Quien no puede lo menos, no puede lo más. O sea, si con el artículo 34, ante el escenario de un despido justificado, el trabajador ni siquiera puede reclamar una indemnización, menos podrá pues reclamar una reposición. Y creo que con eso respondemos la segunda parte de la inquietud de su compañero que nos lo planteó por este correo y a quien yo le ofrecí en esta clase y durante su explicación, porque dije, todavía esas cosas no le hemos hecho, pero cuando llegue la clase se las vamos a explicar. Y entiendo que ahora sí, esas sus inquietudes, que las entiendo perfectamente, son fruto de la inexperiencia, pero de una buena capacidad de reflexión, me permiten plantear esa explicación a modo de clase en general para todo el salón, pero orientada a satisfacer la inquietud de esa preocupación expresada por aquel. Miren qué interesante. Miren qué interesante. Ok, sigamos. ¿Qué dice el profesor Krotoschin, el argentino Krotoschin? Uno de mis favoritos, porque la literatura de Krotoschin, si bien es cierto, se estudia en el derecho del trabajo, no está pensada necesariamente en lo jurídico. Está pensada más en el horizonte sociológico. Si ustedes quieren entender la fenomenología social que rodea al trabajo en Latinoamérica, no hay nada mejor que leer al maestro Krotoschin. Yo se los recomiendo realmente. O sea, creo que es uno de esos clásicos que nunca pasará de moda. Dice, afirma sobre la causa justa que este es el único caso en que tanto el empleador como el trabajador, como denunciantes, se eximen de toda obligación indemnizatoria. Lógicamente, ¿no? Miren, qué genial, ¿no? Cuando el despido tiene causa, cuando la razón de echar al trabajador es la inconducta del trabajador, bajo las variables que hemos estudiado, por supuesto hay eximentes indemnizatorios para ambos. Para ambos. Porque la sanción frente al suceso, desde el punto de vista laboral, será el despido.
mientras que la imposibilidad del trabajador despedido de reclamar un resarcimiento, pues será atribuible al trabajador. A eso se refiere el maestro Krotoshkin. Distinto, por supuesto, del escenario de la responsabilidad civil y de la responsabilidad penal que hemos estudiado, porque todo trabajo, además de responsabilidad laboral o administrativa, tiene responsabilidad civil o penal. Oiga, pero es que la falta de este señor no ha significado pues solamente un acaecimiento, sino hay una consecuencia, hay un pasivo. Este señor en estado de ebriedad ha chocado nuestro vehículo que costaba $90,000 y además se ha llevado de encuentro un poste que a Luz del Sur le cuesta 200,000 soles. Entonces, ¿a quién tendremos que exigirle la consecuencia material, económica de esa inconducta? Fuera de que el trabajador esté despedido, seguramente el resarcimiento, si es que un juez lo ha de establecer, tendrá que ser al responsable de que eso haya pasado. Pero fuera del escenario lineal, porque a lo que se refiere Krotoshkin es a la consecuencia de liberación indemnizatoria cuando lo que se plantea como medida y el efecto de la medida resultan emparejados, ¿no? O sea, se le echa al trabajador como sanción, el despido es la sanción correspondiente y la imposibilidad de reclamar indemnización para el trabajador en la eventualidad de que quisiera algún resarcimiento como consecuencia de la decisión de su empleador. Todo eso en el ámbito laboral, fuera de la responsabilidad civil y penal a que atinge la propia legislación, factor que hemos estudiado en la clase pasada. Muy bien, dice, habiendo causa, sigue el maestro Krotoshkin, la estabilidad del trabajador no vale. ¡Qué genial!, ¿no? O sea, tú puedes tener estabilidad, el sistema te lo puede reconocer, pero si ha mediado falta, tu estabilidad no vale. A veces las cosas que se dicen directas, crudas y duras son las que se quedan en la cabeza y las que sirven para siempre. Por eso Krotoshkin es uno de mis autores favoritos. Trato de ser como él, por supuesto, con las distancias en el ámbito de la cátedra. Yo no tengo pelos en la lengua, las cosas las digo como las pienso. A veces traen consecuencias porque las susceptibilidades de quienes me escuchan no están siempre preparadas y creen más en la cuestión académica, retórica, no metafórica, formal, pero no muchas veces eso se queda en la cabeza del estudiante. Prefiero el aspecto lineal. Como ustedes saben, señoritas y señores estudiantes, las preguntas las atendemos al final de la explicación. Por favor, no damos cabida a interrupciones, no por mí. Yo soy un tipo viejo y experimentado en estas cosas. Lo Doctor, hacemos con los estudiantes que están atentos. doctor, buenas tardes. ¿Me puedo dar unos minutos, por favor? Le saluda la doctora Angélica de Coordinación Académica. Ah, doctora, le escucho, adelante, Sí, bienvenida. doctor, sí, justo le había estado la mano por ese motivo. Doctor, mire, le estamos pidiendo su colaboración porque los alumnos tienen que desarrollar un cuestionario. Ese cuestionario es evaluación docente, por eso le estamos pidiendo que ustedes le puedan dar unos 10 minutos a los alumnos para que puedan ellos terminar de hacer el cuestionario de evaluación. No Y se eso preocupe, doctora. Hoy voy a terminar 10 minutos antes, además del tiempo que tienen ellos al final para para el control de lectura correspondiente y con mucho gusto, pero sí, expresarle mi sorpresa porque este tipo de coordinaciones la universidad las suele hacer a través de correos electrónicos y yo no había recibido absolutamente nada. Ah, ya, no, no, doctor, sí, solemos entrar a las clases ahora de forma virtual. En todas las clases estamos verificando que los docentes se encuentren y cuando hay alguna cosa que decirles lo decimos de manera directa. También a través de los WhatsApp grupal también estamos enviando. Genial, doctora, genial. No, yo Doctor, por encantado. Es favor, más, siempre más, los he recibido y siempre que ha habido la necesidad de una coordinación interna, la hemos desarrollado con el mayor agrado. doctor, por favor, más bien para que esto lo pueda replicar en sus otros cursos, si es que tuviera otras aulas, para que también lo aplique, por favor. Con todo gusto, doctora. Cuente con mi Gracias. complicidad. Ok, doctor, que tenga usted muy Muy buenas tardes. bien, hasta luego. Muchas gracias. Muy bien. Continuamos entonces. Nos dice, habiendo causa justa, la estabilidad del trabajador no vale. Simple. Y eso lo vamos a recordar toda la vida, señoritas y señores estudiantes. O sea, cuando hay causa, y esta se puede probar, se puede tener toda la estabilidad del mundo, la Declaración de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana, la Constitución, el precepto histórico constitucional, la jurisprudencia. Nada de eso ya vale si es que la causa existe. Así de simple es. Finalmente nos dice, la extinción por causa justa cabe en cualquier tipo de contrato.
¿Qué más explicación que esta? No fue en este salón, fue en otro, pero alguien me preguntó y me dijo, ¿y en los contratos modales? O sea, porque yo he previsto que el contrato tiene que vencer en diciembre, pero el trabajador comete falta hoy en mayo, ¿no lo puedo echar? Claro que lo puedo echar. Y hacer otra cosa si me conviene hacerlo. Ese es un tema siguiente, ¿no? Sea este a plazo fijo o por tiempo indeterminado. Krotochín es argentino, le vuelvo a decir. Entonces, el encuadre de la visión teórica que maneja el maestro Krotochín está en Argentina. Entonces, utiliza nomenclatura de su país, pero se entiende perfectamente. ¿Sí? Sigamos avanzando. Muy bien. Luis Nava, el profesor Nava, en relación al despido arbitrario, nos dice lo siguiente. Artículo 34 del Decreto Supremo 0397-TR. Establece dos supuestos de arbitrariedad. Ya lo sabemos, ¿no? Cuando no se invoca causa y dos, cuando se invoca causa, pero esta no se logra demostrar durante el proceso. Ya lo hemos dicho. Está en el cuadro. Son las dos variables del despido arbitrario. Cuando no existe causa, que los empleadores despiden sin... Ay, por Dios, los empleadores despiden de todos los modos posibles. Y cuando pese a existir causa, ¿no? Esta no se puede demostrar durante el proceso. Si no se puede demostrar por alguna razón de factibilidad, de objetividad, de acaecimiento, de dimensionamiento, de ponderación, el proceso se va a caer para la parte demandada y el trabajador va a ganar. Y probablemente se va a indemnizar en la lógica natural del despido arbitrario. Ok. El primer supuesto, o al primer supuesto se le conoce, estamos siguiendo las ideas del profesor Nava, también como despido incausado, inmotivado, injustificado, despido libre, ad nutum, despido sin causa o despido sin expresión de causa. Miren cuántas formas para llamarle a un mismo fenómeno. El segundo supuesto se configura cuando se invoca, se motiva una causa, a diferencia del anterior, donde no se ha motivado nada, ¿no? Pero a pesar de ello, no se logra demostrar durante el proceso. ¡Qué genial! ¡Qué inteligente! ¡Qué hábil! ¡Qué coherente! ¡Qué brutal! ¿No es cierto? Ya lo entendimos. Ya lo entendimos. O sea, ¿va a haber arbitrariedad? En la lógica, por supuesto, que tenemos en el cuadro, siempre y cuando o no se mencione causa para echar al trabajador o mencionándola esta causa por alguna razón no va a funcionar en términos procesales, sobre todo de prueba. No se va a poder probar. Así de simple. Sigamos. Más sobre el despido arbitrario. Ambos supuestos, los que acabamos de mencionar, son considerados arbitrarios. Claro, en ambos supuestos estamos ante un despido arbitrario. Es decir, tan arbitrario es el uno como es el otro. Pero no debemos confundirlos, por supuesto. No son lo mismo. Pues en sentido específico son distintos. Asimismo, el despido arbitrario es considerado como el cese injusto del trabajador. En términos generales, en una hipótesis o en la otra, en un formato o en el otro, en un esquema o en el otro, en un estilo o en el otro, estamos ante algo que es considerado, ¿no?, como un cese injusto del trabajador. Recuerden que viene a contracorriente, ¿no? Viene contrario sensu del despido justo, del despido justificado. Frente a ello, de conformidad con el artículo 38 del Decreto Supremo 0397-TR, el trabajador tiene derecho a exigir el pago de una indemnización, nos dice la presentación, por despido arbitrario, equivalente al pago de una remuneración y media por cada año de servicios prestados con un tope de 12 remuneraciones. Bueno, esto no me lo han preguntado aquí, tampoco en el otro salón, pero me adelanto. ¿Y en qué consiste esa indemnización? Alguna vez, hace algunos años, un estudiante me preguntó y me dijo, es como en el ámbito de la ponderación de la teoría del resarcimiento del derecho civil, o sea, lo que la parte considere y lo que el juez termine disponiendo. No, en el derecho del trabajo la indemnización está tarifada, está tasada. La norma dice cuánto es. Una remuneración y media por año con un tope de 12 remuneraciones. ¿A qué trabajadores les afecta el tope? Esto ya no está en la ley, esto ya es de la praxis. Les afecta a los trabajadores que tengan al menos 8 años de servicio. O sea, más de 8 años de servicios ya te va a afectar el tope. Bueno, haciendo aritmética, 1,5, pues se multiplica y ya sabemos en qué momento afecta el tope, ¿no? O sea, todo aquello que matemáticamente, porque tiene que establecerse el tope, ¿no? Antes del cálculo. Pues, ¿qué cosa se hace? ¿Cuánto gana el trabajador? 1,000 soles. 1,000 soles por 12, porque el tope es 12, es 12,000. Muy bien. Entonces, todo aquello que sea por debajo de 8 años de servicios, dice 1,5
por cada año. Multipliquen, multipliquen y se van a dar cuenta qué pasa cuando llegan al año 8. Pues por encima del año 8 ya es más de 12.000. Entonces se va a aplicar 12.000. Es que el trabajador tiene 10 años, 12.000. Es que el trabajador tiene 14 años de servicio, 12.000. Es que el trabajador tiene 16, 12.000. A eso se refiere la norma con un tope. No es difícil de entender y creo que ustedes lo están comprendiendo perfectamente. ¿Qué dice el maestro Gómez Valdés? Mi maestro a la sazón, mi sensei en el ámbito del derecho del trabajo, ¿no? Dice, a diferencia del despido justo, el despido arbitrario es inmotivado, incausal, ad nutum. Es decir, que el empleador no se toma la molestia de señalar las razones contenidas en el despido asumido. Estamos en el primer supuesto, ¿eh? Es ad nutum cuando simplemente no se invoca causa. Pregunta de examen. ¿A qué se le conoce como despido ad nutum? O sea, al despido injustificado que no se ha expresado en una causa. Eso es el despido ad nutum. ¿Mm? Es decir, que el empleador no se toma la molestia de señalar las razones contenidas en el despido asumido, o simplemente, señalándolas, carece de elementos suficientes para demostrarlos en juicio. ¿Cómo es la genialidad, ¿no? Cuando el hombre tiene claridad de ideas y puede expresarlas de un modo demoledor en el ámbito de lo escrito, pues nos encontramos con genialidades como estas, ¿no? Ya está bien, no expresaste la causa. O simplemente, las señalaste, sí, las dijiste. No es que las hayas callado, las hayas ocultado. Pero no tienes los elementos suficientes para demostrarlo en juicio. Ya hemos dicho, puede ser por un tema de ponderación, de oportunidad, de mérito, de factibilidad, de objetividad, porque los medios probatorios tienen todos esos elementos, ¿no? Si el destino es generoso y más adelante nos encontramos en el ámbito de las actividades de la asignatura de Derecho Procesal, explicaremos todos esos elementos, ¿no? Para que ustedes entiendan cómo es que funciona esto en el ámbito del trabajo. Muy bien. Probándose de esta manera que el despido ejecutado es el resultado de su libre albedrío, antes que del respeto de la normatividad. Sí, pues hay empleadores que despiden, no sé, como deciden cepillarse los dientes, ¿no? Antes que del respeto de la normatividad existente. El manejo yo me atrevería a decir, de siquiera un 50% de las relaciones laborales en las empresas promedio de este país están en manos de contadores, no de abogados. Distinto sería si abogados con conocimiento de derecho del trabajo manejasen esas decisiones. Creo que no confrontaríamos tanto despido arbitrario como finalmente lo hacemos, ¿no? Por eso, tratándose de un despido incausado, el empleador responde pecuniariamente, o sea, precisamente bajo esa variable es de que el empleador responde con dinero, quiere decir el maestro Gómez, a esa situación, por el daño causado al trabajador, ¿no? O sea, por el perjuicio material que le significa haberlo privado del empleo, al resolver de forma repentina su contrato de trabajo. Simple, sencillo y clarísimo. Sigamos. Más sobre el despido arbitrario. El despido es considerado arbitrario en los siguientes casos. Por no haberse expresado causa, despido ad nutum, no poderse demostrar causa en juicio. Lo hemos dicho, lo seguimos ratificando. La fuente es el artículo 34 de la Ley de Competitividad y Productividad Laboral. En ambos casos, el trabajador tendrá derecho al pago de la indemnización por despido arbitrario como única reparación por el daño sufrido. Más claro ni el agua, ¿no? O sea, si va a optar por la indemnización, no va a tener lugar a otro tipo de reparaciones adicionales como consecuencia de la decisión que adoptó el empleador. Oiga, pero también acá cabe una indemnización de daños y perjuicios, acá hay daño moral, ¿no? Acá hay daño contra la persona, mire que hasta se ha enfermado, ¿no? Se ha enflaquecido el pobre trabajador. La norma es clara, dice única reparación. El derecho del trabajo no funciona como el derecho civil. Y vamos convenciéndonos de que eso sea así, ¿no? Porque no es postura teórica, no es autosuficiencia de los que vivimos apasionados en el ámbito del derecho del trabajo, simplemente es objetividad y concreción de lo que la norma dice. Avancemos. Despido indirecto. Ya decíamos que el despido indirecto es el despido por cobardía. Por eso es que era importante explicar primero el cuadrito. Ya sobre la explicación del cuadrito, lo que viene ya hasta parece reiterante, machacón, innecesario, ¿no? Dice, es aquel que se produce como consecuencia de un acto de hostilidad en contra del trabajador. Ya queda claro, ¿no? Hay despido indirecto cuando el origen de porque es el trabajador el que se va a dar por despedido, es un acto de hostilidad que el empleador
de modo antilaboral practica sobre el trabajador. En este caso, el trabajador se ve en la imperiosa necesidad de solicitar la enmienda de la conducta del empleado. O sea, el trabajador, según el profesor Nava, ¿no?, se ve en la imperiosa necesidad de ¿qué? Lo que dice la ley, de cursarle una carta para decirle, oiga, cese pues la hostilidad. Mire, estoy trabajando en los últimos 6 meses y en los últimos 6 meses me están pagando mi sueldo disminuido. De acuerdo con el contrato tendría que ser 5,000 de remuneración neta, pero mire, me están pagando 2,500. Y cuando pido explicaciones no me las dan. Entonces, esa conducta, por supuesto, no solo me afecta materialmente, sino que es un quebrantamiento a la buena fe laboral, que también existe como imposición sobre el empleador. Entonces, o me restituyen o qué está pasando, ¿no? Entonces, si nos vamos a quedar en el ámbito del cese de actos de hostilidad, lo que se busca es lo que dice el profesor Nava, la enmienda de la conducta, o sea, que el empleador reaccione y diga, ¿por qué le está pasando a ese trabajador? ¿Ha habido un error en sistema? ¿Qué ha ocurrido? O sea, regularicen, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, para eso es la enmienda de la conducta del empleador, porque la conducta antilaboral en este supuesto es del empleador, no del trabajador. Y si ello no se produce, o sea, si no va a haber enmienda, pues no queda más remedio que darse por despedido. Porque pudiese ser dos cosas, que el empleador no responda o que responda pues de modo iracundo, ¿no? Que, oye, ¿qué le pasa? Usted no tiene nada que reclamar. Alguna vez leí eso como respuesta de un empleador. En ese supuesto, pues el trabajador puede darse por despedido. Ahí lo indirecto del despido. Porque no es el empleador el que le dice, váyase. Pero ante la imperiosa situación de inconducta, pues no queda más remedio, ¿no? Y por lo tanto, dice en actitud de demandar por una indemnización equiparable al despido arbitrario, ¿no? Acá hay un pleonasmo. Por una indemnización equiparable al despido arbitrario. Si se está dando por despedido y la ley lo define así, pues bueno, lo que queda es entender de que ese despido indirecto es resarcible a través de una indemnización por despido. Más sobre despido indirecto, dice, son actos de hostilidad equiparables al despido. Vamos a las causas. Artículo 30, causas de despido indirecto. Para que vean ustedes que no cualquier cosa que le molesta al trabajador se considera, como lo he leído tantas veces hasta de abogados, ¿no?, hostigamiento. ¿Qué es el hostigamiento? Lo que la ley define es la hostilidad. A. La falta de pago de remuneración en la oportunidad correspondiente, salvo razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados por el empleado. Clarísimo, ¿no es cierto? La reducción inmotivada de la remuneración o de la categoría. No solo es de la remuneración, puede ser la categoría. Usted ya estaba como operario, pues no sé, de un momento a otro en su boleta parece que es usted peón. Oiga, esto es un error, no, son disposiciones de administración. Claro, no se verá reflejado en los ingresos, pero la categoría es la categoría. C. El traslado del trabajador al lugar distinto de aquel en que preste habitualmente servicios con el propósito de ocasionarle perjuicio. Vamos a llevarlo al escenario de Ripley, ¿no? Yo he visto una demanda de una trabajadora que demandó actos de hostilidad porque fue cambiada de su ubicación en el centro de trabajo. Del piso 6 la mandaron al piso 3. ¿Eso puede tener propósito de ocasionarles perjuicio? Por supuesto, la demanda fue declarada infundada luego de un proceso de casi 5 años, creo, ¿no? Pero una cosa es, pues, usted está trabajando en Piura, ahora se va a trabajar a Puno, ¿no? Ah, Dios mío, eso va a significar que alquile un cuarto, un lugar donde vivir, que tenga que mantener 2 presupuestos, ¿no? ¿Dónde está mi familia? Ahora, ¿dónde voy a vivir yo? O sea, no todos los trabajadores son solteros, pues, ¿no? Hay obligaciones. Entonces, habrá que analizar los contextos al momento de calificar las conductas y las inconductas patronales. La inobservancia de medidas de higiene y seguridad que pueda afectar o poner en riesgo la vida y salud del trabajador. No, me trabajas sin guantes, pero acá la norma, el protocolo dice con guantes. No sé, tú me trabajas sin guantes. Estoy trabajando en contacto con agua. No sé, me trabajas sin botas. Me trabajas sin arnés. Cabe la imputación o el emplazamiento de los actos de hostilidad. En el literal E nos dice, el acto de violencia o faltamiento grave de palabra en agravio del trabajador o de su familia. Insultar al trabajador, ofender, o sea, utilizar epítetos descalificatorios, porque eso es insultar.
Alguna vez recuerdo el emplazamiento de alguien porque había calificado el producto. Le dijo, oiga, usted ha elaborado este documento, sí, pero está plagado de faltas ortográficas. Esto es un mamotreto. Y como el señor no entendía, pues, no era ni siquiera bueno para redactar, menos pues tendría una sólida formación semántica, ¿no? Pensó que se estaba refiriendo a él, que a él lo estaba calificando de mamotreto. Por supuesto, mamotreto no es un adjetivo atribuible a las personas. O sea, con el diccionario ganamos ese proceso, imagínense. Es el agravio al trabajador, ¿no? O a su familia, dice claramente la norma. F. Los actos de discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma. Discriminar es hacer diferencias donde la ley no las hace. Eso es discriminar. Está demostrado ya luego de los aberrantes experimentos raciales que desarrolló Joseph Mengele en la época del Tercer Reich, o sea, durante el periodo nazi en Alemania, que debajo de la piel, o sea, debajo de la melatonina y el efecto que tiene en el tono de piel de los seres humanos, que todos, absolutamente todos, sin importar el origen étnico que tengamos, todos somos lo mismo. Porque la teoría de la supremacía racial del Tercer Reich importaba asumir de que determinadas razas, o sea, como si fuésemos perros, ¿no es cierto?, en los seres humanos eran superiores a otros. Pero ya se ha demostrado con la decodificación del ADN y con la consolidación de la teoría del genoma humano, de que todos, absolutamente todos somos iguales. Y que nuestra fachada es eso, simplemente la expresión externa de algo que no necesariamente condice con nuestra esencia naturalmente humana, que va más allá de nuestro aspecto, nuestra apariencia, ¿no? Los actos contra la moral y todos aquellos que afecten la dignidad del trabajador. Está bien, señor, usted labora aquí, sí, perfecto. Se me desnuda, por favor. No podría utilizar eso bajo un prurito de ejemplo, porque no lo he visto, les estaría sorprendiendo, pero sí alguna vez respecto del sexismo que existe todavía en nuestro país, respecto del machismo lamentablemente arraigado, por ejemplo, sobre determinado atuendo que debían de utilizar ciertas trabajadoras en determinadas actividades que por supuesto agraviaban su dignidad, más aún cuando dos de ellas, porque eso sí está documentado, eran madres de familia y se resistieron hasta el final. Y eso implicó, por supuesto, un proceso de cese de actos de hostilidad. Así de variado, así de extenso y de complejo termina siendo esto que estamos explicando. Más sobre el despido indirecto para redondear el contenido de nuestra clase de hoy y culminarlo en esta diapositiva. El trabajador que se considere hostilizado por cualquiera de las causales señaladas precedentemente deberá emplazar por escrito a su empleador, imputándole el acto de hostilidad correspondiente, otorgándole un plazo razonable, no menor de 6 días, puede otorgarle 10, 15, 20, no menor, dice, de 6 días naturales, para que efectúe su descargo o enmiende su conducta, o sea, para que se defienda o se corrija, así de simple. Luego de transcurrido dicho plazo, si el empleador no ha cumplido con efectuar sus descargos o no ha cumplido con enmendar su conducta, el mismo queda expedito para optar de manera excluyente, o sea, o lo uno o lo otro, ¿sí?, por el cese de actos de hostilidad, o sea, demandarlo judicialmente, o la indemnización por despido, o sea, dándose por despedido. Así de simple, así de claro y así de categórico es el tema que teníamos reservado para ustedes el día de hoy. Muy bien. Estamos entonces en la etapa de preguntas, consultas, intervenciones de parte de ustedes. Si algún estudiante va a intervenir, creo que la clase de hoy da para bastante, ¿no? Para auscultar precisamente sobre los temas vinculados a la temática desarrollada. Creo que hay muchas cosas que podemos preguntar y algunas que eventualmente pues, no hemos podido abarcar por la brevedad y la estrechez de los PPTs, pero que sin duda podemos ampliar en este momento. Señoritas, señores estudiantes, participen. Todavía son pocos los que han intervenido, un poco más de la mitad del grupo.
estando a la espera de sus preguntas. Por favor, levantamos la mano y nos interrogamos en esta parte de la cita. Julia Isabel ha levantado la mano, le escuchamos. Buenas tardes, doctor, ¿me escucha? Sí, adelante. Ya, mi consulta es con respecto, por ejemplo, al hostigamiento laboral, en el caso de que se dé, esto también puede llegar a sacar a una persona, por ejemplo, o que una persona sea destituida por esta razón, por la parte del hostigamiento. A ver, no le escuché muy bien. Llegué a escuchar que su pregunta tenía que ver con un tema de hostigamiento. Ya habíamos sido bastante claros sobre nuestra posición en relación a esa palabra que no necesariamente le es afín al derecho del trabajo, pero si me repite usted su interrogante, con mucho gusto. Claro, o sea, con respecto a los estereotipos, por ejemplo, a veces las personas tienen algunos estereotipos, ¿no? Con respecto al, al género, ¿no? Entonces, no sé si de repente en ese aspecto hay denuncias respecto a esos casos. No los he visto con frecuencia, pero le diré que tiene usted que expresarse con propiedad. El derecho del trabajo habla de actos de hostilidad, no de hostigamiento. El único espacio donde el hostigamiento tiene cabida en la esfera del trabajo es el hostigamiento